Antártida. Un continente inhóspito que ha incentivado grandes hazañas científicas. Argentina ha estado presente en estas tierras heladas desde hace más de 100 años. Una historia de aventuras, de sacrificio, de ciencia, de peligro y de coraje. Pero también la historia de hombres y mujeres que entendieron la importancia de ocupar el continente blanco. Uno de esos hombres fue un militar que trabajó incansablemente para alcanzar esa meta. Hernán Pujato, el conquistador del desierto blanco. La historia de la presencia argentina en la Antártida se remonta hacia fines del siglo XIX, cuando el país participa y colabora con varias misiones científicas extranjeras que llegaban al continente blanco. Pero es recién en 1904 cuando Argentina instala su primera base en las Islas Orcadas. Orcadas, la primera base en el mundo, 40 años de ocupación permanente en soledad que hizo la Argentina en la Antártida, significó este progreso. 40 años después, el Reino Unido instala una base permanente y empiezan los países a lo que podemos denominar la conquista de la Antártida. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se dibuja un nuevo mapa político, encabezado por dos potencias, Estados Unidos y Rusia. Al mismo tiempo que los países periféricos viven un proceso de descolonización, las potencias buscan nuevos territorios y recursos, y el continente blanco no quedará fuera de estas luchas silenciosas. Perón propone una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Una nueva Argentina. Con la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia, y se establecen las bases para la política nacional antártica. El libro que se llama La soberanía argentina en la Antártida, que produce la Comisión Nacional del Antártico y que se publica en 1948, establece cuáles van a ser las bases de la política nacional hacia el futuro. Después hay un decreto en donde la Antártida aparecía en todos los mapas de forma obligatoria, igual que las Malvinas, Georgias y Sandwich. Esto provoca cierto escozor en el Reino Unido. El propio Churchill ordena una incursión en la isla Decepción para tomar prisioneros argentinos y chilenos. Esta comisión le informan al presidente que la ocupación militar no es una ocupación efectiva, sino que lo que tiene que hacerse es una ocupación científica y civil de los lugares. Es en este contexto en el que aparece un soñador de la Antártida. Un militar que llevará adelante una de las misiones más grandes en la historia del ejército argentino.
Hernán Pujato nace en Diamante, provincia de Entre Ríos, en 1904. Desde niño quiere seguir una carrera militar, a pesar de la oposición de su padre. En 1922 ingresa becado en el Colegio Militar. Con el grado de subteniente, es destinado a unidades de montaña, donde adquiere experiencia en climas fríos y se convierte en esquiador. En esos años, decide coronar el Aconcagua, pero el clima le juega una mala pasada y deben amputarle un dedo de la mano izquierda. Pero no es un hombre que se deje vencer fácilmente. Algunos años después, volverá para llegar a la cima. En 1946, es nombrado agregado militar de la Embajada en Bolivia. Es allí donde trabaja durante largo tiempo una idea, hasta entonces impensada. La Argentina debe ocupar la Antártida. Pujato busca apoyo en distintos ámbitos militares y políticos, pero casi nunca es escuchado. Tiempo después, el destino le jugará una buena pasada. Llega Perón con su esposa Eva Duarte de Perón, llegan a esa embajada, él era agregado militar, lógicamente el presidente lo saluda, pero el presidente tiene funciones presidenciales, pero su esposa no. Entonces, Pujato, emprendedor, se queda hablando con Eva. Y ella lo escucha atentamente. Y en el viaje de vuelta conversan sobre la importancia del proyecto Pujato. Pujato elabora un plan ambicioso con 6 puntos principales: la construcción de un instituto científico específico, la presencia efectiva del ejército en la aventura antártica, una expedición polar a la Antártida continental, el establecimiento de una base al sur del Círculo Polar, la instalación de una población con familias y la conquista del Polo Sur. ¿Cuál es la respuesta de Perón? Sí a todo. O sea, le dice que sí. Pujato es enviado a Groenlandia y Alaska, donde toma cursos de supervivencia polar. Además de la instrucción, Pujato debe comprar equipos y perros polares. Pero como los fondos estatales no son suficientes, decide poner dinero de su bolsillo para adquirirlos. En 1950, regresa a la Argentina. Dicta una serie de conferencias al alto mando de la fuerza y al Poder Ejecutivo, a quienes de a poco convence de la necesidad de realizar una exploración científica al continente blanco. Bajo el lema "Nuestro norte es el sur", Pujato trabaja incansablemente para conseguir un buque que pueda concretar semejante aventura. El coronel pide apoyo a la Marina, pero se niegan a ayudarlo. Desesperado, comienza a buscar en el ámbito civil, dispuesto a pagar con su dinero el alquiler de una embarcación. Cuando todo parece perdido,
los hermanos Pérez Compán ponen a su disposición y en forma gratuita el buque Santa Micaela. A bordo del Santa Micaela parte a la Antártida la misión científica que explorará la pampa de hielo de nuestro territorio en las tierras australes hasta más allá del Círculo Polar Antártico. La emotiva ceremonia de la despedida es presidida por el jefe del Estado, a quien acompañan la señora Eva Perón y miembros del Poder Ejecutivo. El general Perón y su señora esposa estrechan la mano de los esforzados expedicionarios. Posteriormente habla el primer mandatario, quien señala que si ahora no nos reconocen lo que justicieramente nos pertenece, el poder progresivo de la nación y el tiempo irán fijando las bases incontrovertibles de nuestro derecho. 17 de febrero de 1951, el lanzamiento de la primera expedición científica a la Antártica. Pujato dice, no se puede reclamar lo que no se conoce, entonces esto impulsa la investigación científica. Zarpa el Santa Micaela. A su bordo van hacia el lejano sur esforzados hijos de esta nueva Argentina, capaces de cuanto sacrificio exige el engrandecimiento de la patria. Tomamos rumbo al sur, hacia la inmensa soledad antártica, donde un núcleo de esforzados argentinos trabajan para la humanidad, desentrañando el misterio de la inconmensurable Pampa Blanca. La travesía no es sencilla. La violencia del mar impacta en el viejo casco del buque, que está a punto de naufragar. Pero gracias a la pericia de Santiago Farrell, logran pasar la tormenta y llegar a la bahía Margarita. El coronel Hernán Pujato, alma y nervio de esta cruzada, no oculta a sus compañeros de expedición los sacrificios que les aguardan durante un año de labor científica en medio del silencio antártico, solamente quebrado por el furor de las tempestades más violentas del universo. A raíz del éxito de la misión, en abril de 1951, se crea el Instituto Antártico Argentino. La función del instituto es el reconocimiento de derechos y la realización de investigación científica en el continente blanco. Pujato es nombrado general de brigada y se lo asigna como titular del flamante instituto. Durante su gestión, Pujato insiste en la instalación de otras bases en puntos estratégicos del sector antártico argentino. Pero para continuar con las nuevas misiones, se requiere una embarcación con capacidad polar. La compra de un nuevo buque se convierte en prioridad. Pero el espíritu emprendedor de Pujato chocará nuevamente con los muros de la administración. Entonces, él mismo decide involucrarse en la búsqueda de un rompehielos de bajo costo. Finalmente, en 1954, lo consigue en un astillero alemán. En la lejana Antártida Argentina, vemos al rompehielos General San Martín en su primer viaje, a poco de incorporado a nuestra Marina de Guerra, rumbo a las tierras polares donde tratará de llegar venciendo la barrera de hielos del mar de Weddell. A medida que el buque se acerca a la meta propuesta, crece el espesor de las capas de hielo, dificultando cada vez más el avance, pero nada obstaculiza la marcha y el General San Martín sigue avante alcanzando latitudes inexploradas por otros buques. Después de fundar la base San Martín, Pujato no se detiene y prepara un proyecto más ambicioso: llegar al Polo Sur. Funda la base Belgrano, desde donde se inicia una serie de vuelos, situando depósitos de combustible escalonados, con el objetivo de penetrar más en el continente.
Pero en uno de esos viajes, su avión se estrella en la inmensidad blanca. Si bien los tripulantes logran salvar su vida, el sueño de llegar al Polo Sur queda roto. Allí, realiza un acto y pronuncia unas palabras. Otros retomarán la posta que hoy nos vemos obligados a dejar. Sus palabras son premonitorias. Pujato logra consolidar el ideario de la Comisión Nacional del Antártico, recibe el apoyo del gobierno argentino. Se funda la base Esperanzas, Melchior, se funda la base Brown, la base San Martín, se funda la base Belgrano 1. Pujato no logra el quinto punto, que era el establecimiento de las familias en lo que hoy es Base Esperanza, donde viven familias. ¿Y por qué no hubo un pueblo en la Base Esperanza? Porque vino el golpe de Estado del 55. El 16 de septiembre de 1955, un golpe cívico-militar expulsa del poder a Juan Domingo Perón. Bajo el lema de la Revolución Libertadora, los militares dirigidos por el general Eduardo Lonardi toman el poder. Para Pujato, llega su hora más oscura. Con la caída de Perón, es acusado de malversación de fondos. Dolido por las falsedades, pide el retiro y se va del país. Desde el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, el vicepresidente de la República contraalmirante Isaac F. Rojas, en su calidad de comandante de operaciones navales, emprende viaje a la Antártida Argentina con el propósito de visitar los destacamentos que allí custodian nuestra soberanía. El trabajo de Pujato y su gente ha sido tan grande que los sucesivos gobiernos comprenden la importancia de sostener y aumentar la presencia argentina en la Antártida. El vicepresidente de la República visita las bases Almirante Brown, Teniente Giovanni, Teniente Cámara, Ardley y Decepción. Allí tiene palabras de elogio para los esforzados hombres que desde aquellas soledades irradian un ejemplo de abnegación y patriotismo. Desde su fundación, el Instituto Antártico sigue creciendo en actividades y prestigio. Y participa de eventos científicos internacionales, como el Año Geofísico Internacional y el Año Internacional del Sol Quieto. En 1965, un amigo de Pujato, el coronel Jorge Leal, lidera un grupo de hombres que se convertirán en los primeros argentinos en llegar al Polo Sur. También se fundan otras bases, pero una de vital importancia logística es la base Vicecomodoro Gustavo Marambio, en honor a quien comandó la primera operación de la Fuerza Aérea en el continente antártico. ¿Qué es lo que se encontró arriba? Una superficie de barro arcilloso congelado, con piedras y rocas que emergían de la superficie.
Entonces el trabajo nuestro era sacar las piedras grandes, llevarlas al costado y lo alisábamos de forma tal que pueda rodar la rueda de un avión. Y así fue que el 25 de septiembre de 1969, por primera vez en la historia de la humanidad, un avión aterrizó en el casquete polar antártico en una pista natural de tierra. Ahora, en la actualidad, desde la primera brigada aérea del Palomar, despega un avión y aterriza en Marambio en 6 horas 45. Y desde Río Gallegos lo hace en 3 horas 30. Yo digo que es una bisagra. Y bueno, al punto tal que en el año 78 ya se instalaron familias. Han nacido argentinos que tienen una característica especial. Son argentinos y no son americanos, porque nacieron en el continente antártico. Dicen que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. La Antártida hay que conocerla, hay que amarla y hay que defenderla porque es un pedazo más de nuestra patria. En la actualidad, la Argentina es el país con más bases permanentes y ha logrado importantes hallazgos científicos. Un proyecto científico que va a la Antártida lleva entre 1 y 2 años de preparación previa. Y son entre 3 a 5 años de trabajo en el terreno. Yo enfrente del glaciar. Así, vamos a caminar un poco para allá a ver qué pasa con la aguja. Esto se hace para que Argentina tenga uno de los mayores logros en paleontología. El pingüino más antiguo del cual se tiene conocimiento lo ha descubierto el grupo de investigadores del Museo de La Plata de la Universidad de La Plata. Ahora, ¿cómo se encuentra un huesito de este tamaño en medio de la Antártida que encima es de color blanco? Caminando, gastando horas, estando en el terreno, volviendo año tras año, no desanimándose. Y esto es lo que ha marcado la actividad científica argentina, la herencia de Pujato. Hernán Pujato fue un gran explorador, militar y diplomático, que entendió la necesidad de reclamar soberanía en aquel lejano lugar. Por su labor recibió numerosas distinciones nacionales e internacionales. En 1991 fue condecorado con la Medalla de Oro por el Congreso de la Nación. Ya anciano, se internó solo en el hospital militar, donde no dejaba de contar anécdotas de las expediciones a quien quisiera escucharlo. El 7 de septiembre de 2003, falleció a los 99 años de edad. Sus cenizas fueron llevadas a aquel continente por el cual tanto bregó y descansan en la base San Martín. Pero el espíritu aventurero del gran explorador continúa vivo entre los antárticos.